¿Quién no recuerda bailar al ritmo de los Bee Gees en un festival de pueblo o en las nuevas salas de baile de la España de los 70? Una España que se abría al mundo, llena de libertad y color. Pero ahora es el último que queda. Barry Gibb, la voz que creó un universo musical de interminables noches de discoteca, está solo. Pero cuánta soledad se siente ser el único que queda en pie en el escenario cuando todos los hermanos que lo acompañaron se han ido. Ahora Barry Gibb por fin ha hablado de lo que nunca se ha dicho. Escuchen, para entender cómo Barry Gibb pasó de ser un ícono global a un superviviente en duelo, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Porque los Bee Gees no eran solo una banda, eran un pacto de sangre, una hermandad unida por la armonía y, trágicamente, también por la desgracia. En el año 2025, con el mundo girando a una velocidad de vértigo, Barry lanzó una gira de despedida silenciosa, sin apenas publicidad. Ha vuelto a lanzar música, sí, pero solo con la ayuda de otros, como si necesitara voces ajenas para llenar el vacío de las que ya no están. Y su dolor más privado, la herida más profunda, nunca ha sido explicada del todo. Hasta ahora, para encontrar el origen de esta historia, no debemos ir a Hollywood ni a los grandes estudios de grabación de Miami. Debemos viajar a un lugar mucho más pequeño y modesto, la isla de Man, esa pequeña porción de tierra anclada en el mar de Irlanda, entre Inglaterra e Irlanda. Allí, en el año 1946, nació Barry Alan Crompton Gibb. La familia Gibb era pobre. No pobre en un sentido romántico, sino en el sentido más crudo y real de la palabra. Eran 5 hijos en una casa donde el dinero rara vez alcanzaba. El padre, Hugh Gibb, era un hombre orquesta de la vida, un músico que saltaba de un trabajo precario a otro para mantener a flote a la familia. La madre, Bárbara, era una soñadora, una mujer que anhelaba algo más para sus hijos, algo más allá de las grises calles de la posguerra. Buscando un futuro mejor, la familia hizo las maletas y se mudó a Manchester, el corazón industrial de Inglaterra. Y después, en un acto de valentía o desesperación, cruzaron medio mundo hasta Australia, persiguiendo el trabajo, persiguiendo la estabilidad que siempre parecía escapárseles de las manos. Fue un viaje largo y lleno de incertidumbre, pero en medio de todo ese caos, de esa lucha constante por la supervivencia, había un refugio, un ancla, la música. Para los 3 hermanos mayores, Barry, Robin y Maurice, la armonía no fue algo que aprendieron, fue algo que descubrieron dentro de sí mismos, como quien encuentra la fe. Era tan natural como respirar. Se cuenta que su madre los escuchaba cantar en la cama, y sus voces se entrelazaban con una perfección tan asombrosa que parecía cosa de magia. Creaban un solo sonido a partir de 3 almas distintas. Con solo 12 años, Barry ya escribía canciones. No eran juegos de niños. Eran melodías complejas, con letras que hablaban de anhelos y sentimientos que un niño de su edad apenas debería comprender. A los 15, ya era el líder indiscutible de la ambición musical de la familia. Se convirtió en el motor, en el hermano mayor que sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cantaban en cines antes de las películas, en las esquinas de las calles, en diminutas cabinas de radio que servían también como improvisados estudios de grabación. Aún no tenían fans, no tenían dinero, no tenían un nombre, pero se tenían los unos a los otros. Y Barry tenía una fe inquebrantable, una convicción casi profética. En una entrevista, muchos años después, confesó: «Nunca dudé de que lo lograríamos, ni una sola vez. Pero esa misma fe, esa creencia ciega en su destino, se convertiría un día en su mayor don y, a la vez, en su más pesada maldición. Él era el mayor, la voz central en sus armonías, el que siempre miraba hacia el futuro mientras los demás, especialmente los gemelos Robin y Maurice, disfrutaban del momento. Y por eso, cargó con las esperanzas de todos, mucho antes de que los focos los encontraran.
En su infancia había una presión silenciosa, una tensión que no se decía con palabras, pero que flotaba en el aire de la casa, triunfar o volver a casa sin nada. Barry vio a sus padres gastar sus últimas monedas en billetes de tren para llevarlos a alguna audición. Vio a su madre llorar en silencio cuando una actuación se cancelaba. Barry sabía, con una certeza adulta que le robó parte de su niñez, que la música no era solo su sueño, era su única vía de escape, era el billete de salida para toda la familia. En el año 1967, los hermanos Gibb hicieron el viaje de vuelta. Regresaron a Inglaterra, el epicentro de la revolución musical del mundo en aquel momento. Llegaron a Londres con un puñado de maquetas grabadas en Australia y ni una sola garantía en el bolsillo. Tenían talento, de eso no había duda, pero la industria musical de la época estaba inundada de jóvenes con guitarras y sueños, todos luchando por un trozo del pastel. Y entonces apareció en escena Robert Stigwood. Stigwood no era un simple manager, era un visionario, un empresario audaz y con un olfato único para el talento. Fue él quien vio lo que los demás pasaron por alto en esos tres hermanos de aspecto tímido. No vio solo a tres buenos cantantes, vio resonancia emocional. Vio la capacidad de contar historias que conectaran directamente con el corazón del público. Su primer éxito, la canción que les abrió las puertas, fue una elección extraña y maravillosa. New York Mining Disaster, 1941. ¿Se imaginan? En plena era del flower power y el pop psicodélico, ellos aparecieron con una canción oscura, atmosférica, que contaba la historia de un minero atrapado bajo tierra hablando con su compañero. Era melancólica, misteriosa. No se parecía a nada de lo que sonaba en la radio. Bueno, a casi nada. La leyenda, que ellos mismos confirmaron, cuenta que un DJ de radio recibió el single sin etiqueta, lo puso, y debido al estilo vocal y los arreglos, pensó que era una nueva canción de The Beatles. Empezó a anunciarla como lo nuevo de los Beatles, y la canción se convirtió en un éxito instantáneo. Ese malentendido, esa bendita confusión, les dio la visibilidad que necesitaban desesperadamente. Pronto llegaron más joyas. Massachusetts. Esa oda nostálgica a un lugar en el que nunca habían estado. To Love Somebody. Una balada de desgarro que Barry escribió originalmente para Otis Redding, pero que éste nunca llegó a grabar. Y Words, una canción sobre la incapacidad de expresar los sentimientos. ¿Se dan cuenta del patrón? Canciones sobre el desamor, la identidad, la pérdida, la distancia, y el público, en España y en todo el mundo, escuchó con atención. Quizás fue porque, en un mundo cada vez más ruidoso, sus armonías ofrecían una especie de refugio. Los Bee Gees aún no eran las leyendas del disco, pero el camino ya estaba trazado, ladrillo a ladrillo, con baladas que se convertirían en la banda sonora de innumerables historias de amor y desamor. ¿Quién no dedicó una de estas canciones en una carta o en una llamada telefónica? Eran perfectas para los agarraos, esos bailes lentos que marcaban el final de las fiestas. Y mientras todo esto sucedía, mientras el éxito comenzaba a sonreírles, ¿dónde estaba Barry? Él ya estaba pensando 5 álbumes por delante. Su mente nunca se detenía. Era el arquitecto, siempre diseñando el siguiente piso del edificio antes de que los cimientos del anterior estuvieran completamente secos. A finales de los años 70, en la cima de su poder creativo, Barry tomó una decisión que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Ayudó a lanzar la carrera en solitario de su hermano menor, Andy. Andy Gibb, el pequeño de la familia, guapo, carismático, con una sonrisa que derretía corazones. Se convirtió en una estrella del pop de la noche a la mañana. Canciones como Shadow Dancing o I Just Wanna Be Your Everything, escritas en gran parte por Barry, dominaron las listas de éxitos. Pero detrás de esa sonrisa de portada de revista, Andy se estaba duro. La fama le golpeó demasiado rápido, y la adicción aún más rápido. Y Barry, que actuaba a la vez como mentor, productor y figura paterna, lo vio todo en primera fila.
Sintió la responsabilidad de haberlo empujado a ese mundo. Intentó intervenir, lo llevó a rehabilitación, luchó por él. Pero Andy se estaba ahogando en el mismo océano de fama que Barry le había enseñado a navegar. En el año 1988, la tragedia golpeó a la familia con una fuerza brutal. Andy Gibb murió con solo 30 años. Oficialmente, por una inflamación del músculo cardíaco, pero su corazón estaba debilitado por años. Y Barry se rompió. Se culpó. Años más tarde, confesaría con un dolor que aún era palpable. Si no lo hubiera presionado tanto, tal vez todavía estaría aquí. Todo cambió después de la muerte de Andy. La primera grieta irreparable en el alma de la familia. Los Bee Gees se volvieron más silenciosos, más introvertidos. Barry se retiró aún más dentro de sí mismo. Y por primera vez en su vida, ese hombre de fe inquebrantable comenzó a cuestionar aquello mismo que había construido con tanto esfuerzo. El precio del éxito. Pero antes de ese silencio, antes de la introspección y el dolor, hubo una explosión de luz, sonido y purpurina que definiría a toda una década y que haría que el nombre de los Bee Gees fuera inmortal. Tenemos que volver atrás solo un poco, a 1977, al traje blanco, al falsete que desafiaba la gravedad y a la bola de espejos. Tenemos que volver a la fiebre del sábado noche. Los Bee Gees no solo se subieron a la ola de la música disco, ellos eran la ola. Staying Alive, con ese ritmo que imitaba el latido de un corazón en pánico. How Deep Is Your Love, la balada definitiva. Night Fever, el himno de toda una generación que solo quería bailar y olvidar. La banda sonora vendió 40 millones de copias. 40 millones. Los Bee Gees no eran simplemente populares, eran un fenómeno cultural, eran el sonido del planeta. En España, su música fue una auténtica revolución. Llegó en un momento de cambio, de apertura, y se convirtió en la banda sonora de la modernidad. Las discotecas de la costa, los guateques en las ciudades, la radio del coche, en todas partes sonaban ellos. Pero el éxito, como descubrirían pronto, venía con un extraño tipo de soledad. Barry admitió una vez: éramos gigantescos, pero no éramos felices. Pero Barry, el superviviente, siguió escribiendo. Si el mundo no quería más canciones de los Bee Gees, él escribiría para otros. Y vaya si lo hizo. Le dio a Barbra Streisand el mayor éxito de su carrera con Woman in Love. Creó Islands in the Stream para Kenny Rogers y Dolly Parton. Escribió para Dionne Warwick, para Diana Ross. Se adaptó, se reinventó, resistió. Y sin embargo, cuanto más éxito acumulaba como compositor para otros, más piezas de sí mismo sentía que perdía por el camino. La alquimia de los tres hermanos se estaba diluyendo, y las tragedias no habían hecho más que empezar. La muerte de Andy fue solo el principio del largo adiós. Barry había perdido a su hermano pequeño, pero aún le quedaban sus dos compañeros de alma, los gemelos que completaban el círculo mágico. O eso creía él. Porque el nuevo siglo traería consigo una oscuridad de la que ya no podrían escapar, una herida que ni la música más hermosa del mundo podría sanar. El imperio sonoro de los Bee Gees estaba a punto de enfrentarse a su silencio más atronador. Barry, el arquitecto del sueño, se enfrentaba por primera vez a la pregunta más terrible. La década de los 90 fue para ellos un período de introspección, de giras más espaciadas y de álbumes que, aunque contenían joyas, ya no sacudían el planeta como antes. Parecía que, tras la explosión, los Bee Gees habían encontrado un ritmo más calmado, más maduro. Pero el destino, ese guionista a veces tan cruel, aún no había terminado de escribir su historia. En el año 2003, el teléfono sonó en la casa de Barry en Miami. La llamada era sobre su hermano Maurice. Estaba en el hospital. Algo no iba bien. Maurice, el gemelo de Robin, el hombre del sombrero, el multiinstrumentista genial,
que era el pegamento musical y emocional del grupo. Siempre discreto, siempre con una sonrisa, era el ancla que mantenía el barco a flote en las peores tormentas entre el liderazgo visionario de Barry. Lo que parecía una simple obstrucción intestinal se convirtió en una pesadilla. Durante la cirugía, Maurice sufrió un paro cardíaco. Murió súbitamente, a los 53 años. 53 años. La noticia fue impactante para el mundo de la música, pero para Barry fue devastadora. No habló durante días. No salió de su casa durante semanas. El hombre que había escrito canciones para consolar a millones de personas se encontró sin palabras para describir su propio dolor. Años después, intentaría explicar lo que Maurice significaba para él con una frase devastadora. Maurice era mi espejo. Era el que me conocía mejor que nadie, el que sabía lo que yo iba a hacer antes de que yo mismo lo supiera. ¿Y cómo no iba a serlo? Crecieron juntos, compartieron habitación, aprendieron a tocar la guitarra juntos, armonizaron sus voces por primera vez juntos. Maurice era el genio silencioso. Mientras Barry era la melodía y Robin la letra, Maurice era la armonía, el arreglo, el bajo que sostenía la canción. Podía tocar cualquier instrumento que cayera en sus manos. En el estudio, era el ingrediente secreto. Su pérdida no era solo la pérdida de un hermano. Era como si a un pintor le arrancaran de golpe todos los colores de su paleta, dejándole solo el blanco y el negro. Con la muerte de Maurice, los Bee Gees, como entidad, dejaron de existir. No hubo un comunicado oficial de disolución, porque no hacía falta. Barry lo dijo claramente. Los Bee Gees eran 3, y ahora solo quedamos 2. Él y Robin intentaron seguir adelante. Hicieron alguna aparición benéfica, hablaron de grabar juntos, pero la química estaba rota. El triángulo mágico se había roto para siempre. Imaginen una mesa de 3 patas. Si le quitas una, no se sostiene. Eso eran ellos. La tensión creativa entre Barry y Robin, que siempre había sido una fuente de su genialidad, ahora, sin la diplomacia y el humor de Maurice para mediar, se convertía en un abismo difícil de salvar. El pegamento, como Barry lo llamaba, se había ido. Los siguientes años fueron un limbo doloroso. Robin se lanzó a una carrera en solitario con más ahínco, aferrándose a la música como a un salvavidas. Barry, por su parte, se retiró aún más. Se refugió en su familia, en su esposa Linda, el amor de su vida, su roca durante más de 5 décadas. Pasaba horas en su estudio casero, pero no para componer nuevos éxitos. Lo hacía para escuchar viejas cintas, maquetas, descartes de sesiones de grabación, cualquier cosa que contuviera la voz de Maurice. A veces no escuchaba las canciones, sino las conversaciones entre tomas, las risas, las bromas. Buscaba el sonido de un mundo que ya no existía, y cuando parecía que la tragedia ya se había ensañado lo suficiente con una sola familia, el destino asestó su golpe final. En 2010, a Robin Gibb le diagnosticaron cáncer de colon. Luchó con una valentía admirable, sometiéndose a tratamientos, incluso volviendo a los escenarios cuando apenas le quedaban fuerzas. Negaba la gravedad de su enfermedad, fiel a su carácter obstinado y luchador. Barry lo veía desde la distancia, con el corazón en un puño, reviviendo la impotencia que sintió con Andy. Durante ese tiempo, su relación, a menudo complicada, se suavizó. Hablaban más, perdonaban viejas rencillas, se dieron cuenta de que solo se tenían el uno al otro. Pero la enfermedad fue implacable. En mayo de 2012, Robin Gibb, el poeta del grupo, la voz melancólica que cantó I Started a Joke, también se fue. Murió a los 62 años, y entonces Barry Gibb se convirtió en el último hermano Gibb, con vida, el último hombre en pie. La frase que pronunció resume la magnitud de su nueva realidad. No hay nada más terrible que sobrevivir a todos los que te convirtieron en quien eres. Piénsenlo por un momento. Cada recuerdo de la infancia, cada chiste privado,
cada secreto compartido, cada triunfo y cada fracaso, ya no tenía con quién compartirlo. Las personas que eran los únicos testigos de su vida entera se habían ido. El eco en la habitación vacía se había vuelto ensordecedor. El duelo se convirtió en su nuevo sonido. Se retiró por completo. Vendió la mansión de Miami donde tantas canciones habían nacido, ese lugar lleno de recuerdos. Apagó la radio para no tener que escuchar por sorpresa una de sus propias canciones, porque cada una de ellas era una puñalada de nostalgia. Se mudó a un lugar más tranquilo, buscando el anonimato junto a Linda. Se dedicó a sus hijos, a sus nietos. Intentó ser simplemente Barry Gibb, el abuelo, no Barry Gibb, la leyenda solitaria. El mundo de la música siguió girando sin él, pero su ausencia se notaba. Durante casi una década, el arquitecto de algunas de las melodías más universales de la historia permaneció en silencio. Un silencio que hablaba de un dolor demasiado profundo para ser cantado, hasta que algo, lentamente, comenzó a removerse en su interior. No fue un deseo de volver a la fama, ni la necesidad de dinero. Fue algo mucho más primario: la memoria. En 2021, casi como un susurro, Barry Gibb regresó al estudio, pero no lo hizo para conquistar las listas de éxitos. El proyecto se llamó Greenfields. La idea era simple y a la vez profundamente conmovedora. Reimaginar los clásicos de los Bee Gees no con el sonido pop o disco, sino con el alma de la música country y americana. Un sonido terrenal, orgánico, lleno de madera y cuerdas de acero. Dijo que eligió ese género porque es, ante todo, música que cuenta historias. Y él tenía muchas historias que contar. No lo hizo solo. Invitó a algunos de los nombres más grandes de Nashville. Dolly Parton, una leyenda que, como él, entiende de longevidad y de escribir desde el corazón. Keith Urban, cuya guitarra suave y controlada le recordaba a la delicadeza de sus hermanos. Brandi Carlile, con su emoción cruda y directa. Cada colaborador fue elegido por una razón, no por su fama, sino por lo que su voz podía aportar a la memoria de las canciones. Las sesiones de grabación en Nashville, cuentan los que estuvieron allí, fueron algo casi religioso. Usaron equipos analógicos, micrófonos antiguos, grabaron en salas con suelos de madera que crujían. Barry dijo que se sentía como estar en una iglesia. Había días en los que no podía terminar una toma, ahogado por la emoción al cantar una armonía que no había tocado en décadas. Otros días sorprendía a todos, clavando falsetes con una pureza que parecía imposible para un hombre de su edad. Y en los silencios entre las canciones, contaba historias. Historias sobre las bromas de Maurice en el estudio, sobre la terquedad de Robin para cambiar una letra, sobre la dulzura de Andy. El álbum se convirtió en algo más que un disco. Se convirtió en una terapia, en un acto de amor y de recuerdo. La canción que grabó con Dolly Parton, Words, adquirió un nuevo significado. Dos veteranos, dos supervivientes de la industria, cantando sobre la dificultad de decir lo que realmente se siente. Cuando Barry grabó How Deep Is Your Love, no estaba cantando una balada romántica. Estaba preguntándole al universo cuán profundo es el amor por los que se han ido. Cuando el proyecto terminó, Barry no dio una fiesta de lanzamiento. Se fue a casa, encendió una vela, puso el disco en su salón, solo, y lloró. Lloró por lo que había perdido, pero también, quizás, por lo que había logrado recuperar. Un fragmento de esa magia, un eco de la armonía. El álbum Greenfields fue lanzado y, contra todo pronóstico, se fue directo al número 1 en el Reino Unido y en muchos otros países. El mundo entero parecía decirle: «Te hemos echado de menos, tu música sigue importando». Pero él no lo celebró. La cima del éxito, esta vez, se sentía diferente. Era solitaria. El aplauso era para él, pero la victoria, en su corazón, pertenecía a los 4. Después de ese regreso inesperado, muchos pensaron que ese sería su hermoso y digno epílogo. Un punto final perfecto. Pero el hombre que siempre miraba 5 álbumes por delante
Aún tenía un capítulo más que escribir. Un último gesto. Y entonces, en el año 2025, llegó el anuncio. O más bien, el no anuncio. Sin fanfarria, sin comunicados de prensa rimbombantes, sin promoción masiva. Simplemente, empezaron a aparecer fechas en las páginas web de algunos teatros. Barry Gibb iba a hacer una gira silenciosa, una gira de despedida. Tenía 78 años. Sus manos, las que habían creado acordes que el mundo entero conoce, le dolían por la artritis. Su voz, aunque todavía capaz de alcanzar notas asombrosas, a veces flaqueaba, cargada con el peso de la vida. Pero su alma de músico seguía intacta, y sentía que tenía que hacerlo, una última vez. No estaba actuando por los aplausos, ni siquiera por el dinero. Estaba quizás persiguiendo un cierre, buscando una manera de decir adiós no solo a su público, sino a sus hermanos, en el único lugar donde siempre se sintieron verdaderamente en casa, el escenario. La decisión estaba tomada. En 2025, con 78 años a sus espaldas, Barry Gibb se embarcó en su gira final. No era una gira de estadios monumentales ni de espectáculos de luces cegadoras. Era algo mucho más íntimo, casi una serie de veladas en teatros históricos donde el silencio del público era tan importante como la música que emanaba del escenario. La gente no iba a ver a una estrella del pop, iba a presentar sus respetos, a ser parte de un ritual de despedida, a acompañar a un hombre que cantaba para no olvidar. Cada noche, Barry caminaba sobre el escenario, más lento que antes, con el peso de los años visible en su postura, pero con la dignidad de un rey, y elegía las canciones con un cuidado exquisito. No eran solo los grandes éxitos, eran las canciones que guardaban un mensaje, las que eran una conversación directa con sus hermanos. Cantaba Words, y sabías que no hablaba de un amor perdido, sino de todo lo que nunca pudo decirles. Cantaba I Started a Joke, y sentías el peso de la ironía de Robin, el poeta de la familia. Pero fue en Londres, en la tercera noche de su parada en la ciudad, que los vio nacer como estrellas, donde todo cobró sentido. El teatro estaba lleno a rebosar, un mar de rostros que habían envejecido con su música. Tras una ovación atronadora, Barry se quedó inmóvil en el centro del escenario, bañado por un único foco de luz. No sonrió, no saludó. Simplemente se quedó allí, mirando a la oscuridad del público, mientras miles de teléfonos móviles brillaban como velas en una vigilia. El silencio se hizo denso, expectante. Y entonces, acercó el micrófono a sus labios y su voz, apenas un susurro que se coló por todo el recinto, dijo: «Esta es para mis hermanos». Hizo una pausa, tragando saliva. Para Maurice, para Robin, para Andy. Un nudo se formó en la garganta de miles de personas al mismo tiempo, y entonces comenzó a cantar To Love Somebody. Su voz, más vieja, más frágil, ya no tenía la potencia de su juventud, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía verdad. Cada línea era una confesión. Cuando llegó al verso final, You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like. Lo cantó con los ojos cerrados, como si estuviera viendo sus rostros. Y al terminar, mantuvo el silencio durante 5, 10, 15 segundos. Ese silencio fue el momento más poderoso de la noche. Un silencio que contenía décadas de amor, de discusiones, de risas, de pérdidas y de una soledad insondable. Ese silencio decía más que cualquier letra que jamás hubiera escrito. Fue su verdadero adiós. Para entender realmente el dolor de Barry Gibb, para comprender por qué esa supervivencia duele tanto, tienes que entender lo que perdió. Porque los Bee Gees no eran simplemente un grupo vocal, eran una alquimia. Eran 3 voces, 3 almas, fusionándose en un único sonido que desafiaba cualquier explicación. Barry lo llamaba una cosa química. Decía que cuando los 3 cantaban juntos, ocurría algo místico, algo que no podía replicar con nadie más. En el estudio,
no necesitaban ni hablar. Una mirada, un asentimiento con la cabeza, y la magia sucedía. Estaban conectados a un nivel casi telepático. Sus sesiones de composición eran eléctricas. Barry rasgueaba una progresión de acordes en su guitarra. Maurice, al instante, tarareaba una contramelodía en el bajo o en el piano. Robin, escuchando, se sumergía en su mundo interior y emergía con una letra abstracta y poética que encajaba a la perfección. Así nacieron canciones eternas. Jive Talking nació en la parte de atrás de un coche, inspirada por el ritmo de los neumáticos al cruzar un puente en Miami. Emotion, escrita en cuestión de minutos, estaba destinada para ellos, pero acabaron regalándosela a Samantha Sang. Era instinto, era telepatía, era familia, y cuando eso desapareció, Barry confesó que escribir se convirtió en un acto solitario. Seguía teniendo ideas, seguía escuchando melodías en su cabeza, pero ya no había nadie para terminar sus frases, nadie para reírse cuando tocaba una nota equivocada, nadie para mirarle y decirle, con esa complicidad única, esa es la buena. Y por eso se aferró a las viejas maquetas, a las cintas, a los descartes de estudio, a veces solo para escuchar sus voces, no en armonía, sino en conversación, para recordar el sonido de la hermandad. Quizás por eso hizo Greenfields, quizás por eso hizo esa última gira. No era porque tuviera que hacerlo, era porque alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que recordar, alguien tenía que sentir el dolor, alguien tenía que mantener viva la armonía, incluso en un mundo que para él se había vuelto silencioso. Después de esa última gira, Barry no emitió ningún comunicado de prensa, simplemente volvió a casa. El foco se apagó, pero la onda expansiva de su música continuó. Los foros de Internet se llenaron de recuerdos. Fans de todo el mundo compartieron sus historias de bodas cuya banda sonora fue Words, de padres perdidos por el cáncer que cantaban How Deep Is Your Love en las reuniones familiares, de primeros amores sellados con un beso mientras sonaba una de sus baladas. Artistas mucho más jóvenes de la generación de Internet, como Billie Eilish, Harry Styles o Bruno Mars, hablaron públicamente de su influencia. Dijeron que su forma de componer había cambiado su manera de entender la melodía, la emoción y los arreglos. Una universidad en Australia anunció la creación de la beca de composición Barry Gibb, y en Miami, un día, apareció un mural en una pared. 3 siluetas en armonía, y debajo de ellas, una cuarta figura, de pie, sola. Barry nunca hizo ningún comentario al respecto, pero sus amigos dicen que fue a visitarlo una noche, muy tarde. Se quedó en silencio, mirándolo, durante 20 minutos, y luego se marchó. Barry Gibb no solo sobrevivió a su era, sobrevivió a la mismísima máquina que devoró a tantos otros. Vivió la Beatlemanía, la fiebre disco, la reacción contra el rock, la era de MTV, el autotune, el streaming y hasta el fenómeno de TikTok. Y a pesar de todo, su voz todavía importa, porque en un mundo al ruido, Barry ofrecía sinceridad. Sus canciones no eran solo pegadizas, eran confesiones, cápsulas del tiempo llenas de sentimientos. Eran, en cierto modo, manuales de instrucciones sobre cómo amar y sobre cómo llorar una pérdida. Así que, cuando el telón finalmente caiga, quizás el verdadero legado no sea el sonido que creó, sino el silencio que dejó atrás. La verdad de que un solo hombre, una sola voz, puede llevar el peso de 4 corazones y, aún así, seguir cantando. ¿Qué opinas? Comenta abajo. Si te pareció interesante este video, dale a me gusta y suscríbete para ver el siguiente.